Bien, jóvenes, entonces estábamos diciendo de la glándula tiroides. ¿Se puede escuchar y ver la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, hablando de lo que es la tiroides, decíamos que regula el metabolismo, y el metabolismo es la relación que existe entre la energía que se gasta para funcionar y el resultado. Entonces, hay gente que comen, por ejemplo, 2000 calorías. Entre su api, su choclo y demás cosas en el día, 2000 calorías. Y como paran mirando tele nomás tranquilotas, así no van a carpir nada, esas 2000 calorías les alcanzan para hacer su actividad diaria normal. Comen 2000 calorías y funcionando, tu corazón, tu respiración, mirando tele, haciendo tu tarea, etcétera, gastas las 2000 calorías que te comiste, entonces tu peso no modifica. O sea, siempre sigue siendo el mismo porque comes 2000 calorías y gastas 2000 calorías. Eso es lo normal. Pero hay personas que su metabolismo está disminuido. O sea, que comen 2000 calorías, pero cuando están funcionando solamente gastan 1500. Entonces, 500 ahorras y ese ahorro se convierte en grasa. Y por eso esa persona se va engordando. Y a esa persona se llama hipotiroidea. Hipo quiere decir menor, más bajo. Y por el contrario, hay otras personas que comen 2000 calorías y en su funcionamiento gastan 2500. Si solo comió 2000 y gastó 2500, quiere decir que está gastando de sus reservas, de su grasa, y por eso esa persona se enflaquece. Y esas son las personas hipertiroideas. Bueno, la tiroides tiene diferentes lugares de donde se forma embriológicamente, y eso lo leen ustedes aquí. Y en esta glándula tiroides vamos a encontrar una sustancia como una gelatina que es rica en esta tiroglobulina, y a partir de esta tiroglobulina y sobre todo con el consumo del yodo, el yodo, aquí está yodada, el yodo es la materia prima para poder fabricar las hormonas tiroideas. Si no tiene hormonas tiroideas, su metabolismo se vuelve muy bajo, o sea, no gasta mucha energía. Pero el problema es que cuando no gasta mucha energía y es bajo su metabolismo, ese organismo funciona así como tortuga. Apenas, sin fuerza, queriéndose dormir todo el tiempo y sin inteligencia. Ese es el hipotiroideo, ese es el que no tiene hormonas tiroideas, ese es el que tiene metabolismo más bajo. Y lo contrario, el hipertiroideo es activo, es más flaco, es más caliente, para correteando, pero se va enflaqueciendo, ¿no? En cambio, el hipotiroideo, que el que no tiene hormonas tiroideas, ese se va engordando y se va haciendo más flojo, más opa, más dormilón y no aguanta el frío. Entonces, esta es la glándula de la tiroides. Lady Ortiz, vamos a admitir. Doctor. Dígame. ¿El hipotiroidismo y el otro cuál era? Hiper. Hipo y el otro es hiper. Hipo es disminuido. Hipo es disminuido. Hiper agrandado o mayor o aumentado. Más. También la tiroides está aquí las características de las células, y aquí estamos viendo cómo esta degradación de las hormonas tiroideas a partir de esta sustancia tiroglobulina donde están almacenadas se controlan obviamente por el hipotálamo y la glándula adenohipófisis. Y de ahí es lo que nosotros habíamos hecho nuestra
en la pizarra, donde viene del hipotálamo la hormona liberadora. La hormona liberadora, ¿qué se llama? TRH. Es hormona liberadora de tirotropina. ¿Y esto qué va a estimular? ¿Hacia dónde? A la hipófisis anterior. Aquí está hipófisis anterior. ¿Y qué fabrica? ¿Qué va a fabricar? TSH. O sea, hormona estimulante del tiroides. Hormona estimulante del tiroides. En inglés se escribe así al revés, ¿no? Entonces aquí dice hormona estimulante, la S es de estimulante del tiroides. Esta ahora era hormona liberadora de tirotropina. Liberadora por la R. Esto va del hipotálamo. En cambio, acá la glándula, la hipófisis anterior ya produce esta hormona estimulante del tiroides. Y esta hormona estimulante del tiroides va a ir a actuar ya sobre la glándula tiroidea. Y a la glándula tiroidea le va a ordenar que produzca hormonas tiroideas que se llaman T3 y T4. T3, T4. También la tiroides produce la hormona calcitonina, y esa es para regular la calcitonina. ¿Qué es lo que regula? Es contraria, la calcitonina, a la llamada paratohormona. ¿Y para qué se maneja? ¿Para qué sirve? Para controlar el depósito de calcio en el hueso o la salida de calcio en el hueso. ¿Salida para qué? Para que esté el calcio en la sangre, porque el calcio es el que funciona cuando existe contracción muscular. Entonces imagínense, si no hay calcio, el músculo cardíaco no se va a poder contraer y se muere la persona, ¿no? Entonces, como no puede esperar el cuerpo a comer calcio, a ir a comer huesitos de pollo o cáscara de huevo, no, tiene que tener calcio ahí nomás a disposición, y esa disposición es el calcio que está en los huesos y que se sacan a través de la hormona paratiroidea o paratohormona, como está aquí. Y lo contrario, la calcitonina más bien mete el calcio hacia el hueso. Entonces, de esa forma, entre la paratohormona y la calcitonina regulan la cantidad de calcio que tiene que haber en sangre, porque no puede haber ni mucho ni poco, porque da sintomatología, ¿no? Entonces acá estaba lo que estaba diciendo, las hormonas tiroideas, triiodotironina o llamada T3, y la tiroxina o tetraiodotironina llamada T4. Aquí está la forma como se sintetiza. Tirotoxicosis ocurre cuando hay muchas hormonas tiroideas, o sea, hay muchas células y se produce mucha hormona tiroidea, o sea, tiroxina en exceso. ¿Qué pasa clínicamente? Como hemos dicho, si tiene mucha hormona tiroidea, su metabolismo está muy aumentado, gasta mucho su energía, come 2.000 calorías y gasta más de las 2.000. Entonces, por eso hay pérdida de peso, le hace mucho calor. ¿Por qué? Porque su metabolismo está muy aumentado, ¿no? Para con temblores, pulso rápido, y los ojos se le salen hacia afuera. Eso se llama protrusión de los ojos, exoftalmos. ¿Ya? ¿Debido a qué? A que en el ojo, por detrás del ojo, hay músculos y hay tejidos que se inflaman y lo empujan al globo ocular hacia afuera. Estos son los conceptos claves de tiroides que los van a ir leyendo para los exámenes. Revisan esos conceptos. Y la paratiroides es lo que hemos dicho, son glándulas que están ubicadas en la parte posterior de la tiroides y van a regular el funcionamiento de las cantidades del calcio. Entonces, cuando se altera estas hormonas paratiroideas, puede haber hipocalcemia, o sea, disminuir el calcio, o puede haber hiperparatiroidismo,
que va a aumentar el calcio. A ver. Tumores de la paratiroides, bueno, adenoma paratiroideo con la sintomatología que es el hecho de no poder regular correctamente el calcio. Después vienen estas hormonas llamadas suprarrenales. Suprarrenales. Supra porque están encima renales del riñón. Entonces, si este es el riñón, hemos hecho un dibujito en el riñoncito. Aquí está su vascularización. Aquí arriba está esta glándula suprarrenales, que tiene 3 capas. Inferior, media y superior. La superior es la corteza suprarrenal. Y esa es la que segrega la corteza, segrega las hormonas esteroides, como son los llamados glucocorticoides. Y aquí están sus zonas, ¿no? De las cortezas. Como la zona, hay una zona que se llama zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular. Y todas están recubiertas por una cápsula. La cápsula es lo de encima. Entonces tiene tres capas. 1, 2 y la tercera capa. Cada una de las capas tiene su característica diferente. Esta zona de arriba fabrica lo que se llama aldosterona. Aldosterona. Llamado también mineralocorticoide. ¿Para qué sirve? Para regular la cantidad de sodio que hay en el cuerpo. Sodio. Y hay que entender que el sodio atrae agua. Entonces las personas cuando obtienen mucho sodio en su organismo también retienen mucha agua. Y cuando tienen que botar esa agua, primero hay que botar el sodio y detrás del sodio se va a salir el agua. Entonces el agua siempre persigue a donde está el sodio. Lo que maneja eso en el organismo es la aldosterona. Y eso se llama fisiología. Por eso estamos ahorita explicando esto para que al año entiendan mejor fisiología. Aquí en la capa media se fabrica los glucocorticoides, llamado cortisol. Y este cortisol, sus efectos son muy grandes. Para empezar, este cortisol es un potente antiinflamatorio. Es un potente antialérgico. Son medicamentos baratísimos. 1 peso, 2 pesos cuestan las tabletitas nada más. Pero también tienen efectos dañinos. Bloquean las defensas. Entonces, si te bloquean las defensas, te vas a enfermar más rápido, ¿no? También estos corticoides deshacen las proteínas que ya estaban formadas. También estos corticoides movilizan las grasas de la periferia hacia el centro. O sea, tu brazo y tus piernas quedan flaquitos y toda tu grasa se va al cuello, a la nuca, a la cara. Son las caras redonditas de estos pacientes que tienen exceso de este corticoide o cortisol. Y aquí abajo, en la zona reticular, se fabrican hormonas sexuales que dan sexo. Las características sexuales secundarias, el vello pubiano, el vello axilar, la barba, esas cosas se producen por las hormonas sexuales que se fabrican en esta parte del riñón, en la capa más inferior. Entonces, si ustedes se fijan, aquí estaba el hipotálamo.
hipotálamo. Vino a la adenohipófisis con sus hormonas, hipotálamo, hormonas a la adenohipófisis. La adenohipófisis con sus células produce hormonas. Y esas hormonas van a la suprarrenal, a esta cápsula, a la glándula suprarrenal. Y la suprarrenal produce ya hormonas. Y estas hormonas, por ejemplo, si serían las sexuales, haría que un niñito que tiene mal su producción, un niñito de pocos años pueda ya tener vello pubiano, por ejemplo. Y su mamá cuando lo está bañando, pues mientras ustedes lo bañan, pues lava ropa a tu mamá y ya cuando han enjuagado, en la última agua de la ropa lavada, te agarra a vos y te sube a la lavarropa esa y ahí te bañan, pues, ¿no? Por eso vos contento y te bañas con agua fría porque desde guaguita te han entrenado. Yo hasta ahorita nunca me bañé en mi vida con agua fría, nunca, aunque sea verano. Ya, ustedes son machos para eso. Entonces, si a ese niño Yasmani, su mamá le ve que tiene vello pubiano en guaguita en 5 añitos, contenta y que la mamá se pone, no es contenta. Hay que pensar que si tiene vello pubiano, tiene un exceso de estas hormonas sexuales. Y habría que operarlo. Es fácil operarlo cuando el tumor estaría en las suprarrenales. Entras a su abdomen, buscas el riñón y aquí están las glandulitas y le puedes sacar el tumor. ¿Ya? Pero si el tumor estaría aquí en la adenohipófisis, más difícil, pues, ¿no? Entrar a la adenohipófisis hasta la silla turca, vas a tener que entrar por el cerebro y al querer llegar a la silla turca tenés que cortar muchas neuronas. Y al cortar muchas neuronas puede que no maneje ya los bracitos, puede que no camine, puede que no hable. Entonces no se puede hacer eso. Por eso se los opera por aquí abajo, por la parte superior del paladar. Ahí se las encuentra más cerquita a la adenohipófisis. Pero sigue siendo cirugías muy complicadas. Y peor todavía, si el tumor es en el hipotálamo, tenés que ir a ordetear el cerebro. Entonces eso para que se den cuenta cómo puede alterarse grandemente la fisiología de un paciente por nada más que se desregula el funcionamiento o la producción, mejor dicho, de ciertas hormonas. Y hay que ver que el desarreglo puede ser en cualquiera de estos niveles en los cuales existe una interacción entre las glándulas y las hormonas. Luz Martínez levantó la mano. ¿Qué dice Luz Martínez? ¿Cuáles son las consecuencias, doctor, para que sufra esta patología? ¿Cuáles son las consecuencias para que sufra un exceso de hormonas? No, las causas pueden ser tumores, ¿no es cierto? Las causas para que produzca más hormonas pueden ser tumores. Y los tumores, como es cáncer, no tienen una causa muy bien explicada. El cáncer todavía sigue siendo una de las causas de mortalidad muy grandes porque no se sabe exactamente por qué se produce. Hay ciertas teorías, hay explicaciones para ciertos cánceres nada más, pero no se sabe. La consecuencia en estos casos es que el niñito empieza a madurar muy rápidamente, ¿no? Y si madura muy rápidamente, esas hormonas sexuales pueden alterar su desarrollo, es decir, algunos de estos se quedan muy petizos, ¿ya? Y además empiezan ya pues con unas hormonas sexuales masculinas cuando están chiquititos, entonces ya empiezan a tener deseo sexual, todas esas cosas cuando son guaguitas, pues. O sea, es gravísimo cuando hay este tipo de alteraciones en cualquiera de estas glándulas. No sé, a ver, de nuevo tu pregunta, si es que se respondió o es que otra la pregunta. Sí, era esa, doctor, era la cosa, sí. Sigamos entonces. Esto lo leen ustedes, aquí estamos en las suprarrenales. Y la médula suprarrenal, o sea, lo de más abajo de las suprarrenales, que es la glándula, que si la dibujamos acá, una suprarrenal, hemos dicho, tiene así, y aquí arriba una capa que produce aldosterona, aquí al medio la que produce corticoides, aquí abajo la que produce hormonas sexuales. Y esto de aquí es la médula.
Y la médula secreta esta sustancia que se llaman catecolaminas. ¿Cuáles son esas? La adrenalina, noradrenalina, que también se llama epinefrina o norepinefrina. ¿Ya? Sirve cualquiera de esos dos nombres. Tumores y enfermedades de la corteza suprarrenal es ya lo que hemos visto, donde puede aumentarse o puede disminuirse. Y en esos casos, cuando se aumenta mucho la producción, se produce este síndrome de Cushing, que es el que le pone a los pacientes con una obesidad central, o sea, tu grasa se va al centro, te salen estrías, osteoporosis, te da diabetes, te pones hipertenso, hay debilidad muscular, trastornos mentales, y aquí es lo que hay su carita de luna llena. Hugo Chávez, por ejemplo, el presidente venezolano, cuando le dio cáncer, fue a Cuba y allá le pusieron corticoides después por montones y quedó así. Volvió y su cara bien redonda, ¿no? Hay que estar gordito, no es que estaba gordito, sino que eran los efectos de el haber usado muchos corticoides por la enfermedad que él tenía. Y el síndrome de Cohn es cuando aumenta mucho los mineralocorticoides. O sea, cuando aumenta mucho la aldosterona reabsorbe sodio y elimina potasio. Pero eso, digamos, no, eso lo van a llevar mejor en fisiología. No quiero que se confundan con eso, que es más profundo. Basta con que ustedes vayan captando esto que yo les explico. Y además, lo que no les explico no va a entrar en el examen. Por ejemplo, en digestivo no hemos explicado ni hígado, ni páncreas, entonces eso no entra. Solo lo que yo expliqué. Ya se vayan tiqueando y avísenle a sus otros compañeros también que lo que no entra. Solo lo que yo he explicado va a ir entrando. Entonces, de las suprarrenales, aquí están los conceptos clave que van ustedes a leerlo, es importante. Muchas de las preguntas de los exámenes salen de estos conceptos que están aquí con una llavecita. ¿Bien? Y aquí están entonces los tipos de tumores de la médula suprarrenal, leucromocitoma, neuroblastoma, con sus características. Y luego vemos el páncreas. El páncreas tiene dos funciones. Hay un páncreas exócrino y un páncreas endocrino. El páncreas exócrino es el que produce enzimas digestivas para mandarlas al intestino delgado y puedan metabolizarse las grasas, las proteínas, los carbohidratos. Pero la parte endocrina del páncreas es porque fabrica insulina y su enemigo de la insulina se llama glucagón. ¿Qué hace la insulina? La insulina hace que la glucosa que está en la sangre pueda entrarse hacia las células para que las células las ocupen. Vamos a hacer un esquema. Acá está. Aquí está un vaso sanguíneo. Y aquí va a estar los niveles de glucosa. Vamos a ponerle que esté aquí. La glucosa está hasta aquí, hasta la mitad. Cuando ustedes van a consumir la comida acostumbrada, si comen chancho, el chancho ¿qué tiene? Proteína y tiene grasa. ¿Ya? Pero si comen api, el api es carbohidrato, o sea, el api es glucosa. Comen arroz, igual es carbohidrato, o sea, es glucosa. Si comen papa, igual es carbohidrato, o sea, glucosa. Si comen yuca, igual es carbohidrato, o sea, glucosa. Si comen frutas, igual es carbohidrato, o sea, glucosa. Si comen, ¿qué? Pipoca, igual es carbohidrato, o sea, glucosa. Si comen pan, igual es carbohidrato, igual, o sea, glucosa. Entonces, si ustedes se fijan, casi todo lo que consumen ustedes es carbohidrato, o sea, es glucosa. Y esa glucosa entonces va a ir aumentando ahí en tu sangre. Y eso es lo que viene la insulina, que van a poner la insulina, y dice, no, esta glucosa aquí en sangre hace daño. Entonces la insulina es la que actúa para que esta glucosa, que van a poner la G, se salga de la sangre y se vaya a la célula. Aquí adentro de la célula, para que la célula tenga energía y trabaje. Eso es lo que hace la insulina, cuando hay glucosa que se está aumentando. Y ya como lo ha ido metiendo la insulina aquí a la célula,
ya se va pues acabando la glucosa, y la glucosa se va haciendo ya más poquito, y al ir disminuyendo, ya no hay pues glucosa para las otras células. Entonces ahí ya viene el glucagón. Aquí está insulina por un lado, insulina, y acá glucagón, que también la produce el páncreas, solo que los efectos son contrarios. Cuando ya la glucosa está muy baja, entonces el glucagón, que también produce el páncreas, viene y saca de acá del hígado o de los músculos, saca glucosa que estaba guardada y la lleva a la sangre. ¿Para qué? Para que esos niveles de glucosa vuelvan a subir otra vez a lo normal. Cuando no hay insulina, entonces hay estos problemas de diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque el azúcar, la glucosa se queda mucho tiempo en sangre, aumenta porque no hay insulina para que permita que la glucosa se entre al interior de las células. Y hay diabetes tipo 1 que le da a los niñitos, ¿ya? Y por eso se llama diabetes de inicio juvenil o diabetes infanto juvenil o diabetes tipo 1, y es porque no hay insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 sí hay insulina, solo que ya no le hacen caso las células al efecto de la insulina. Esto es la tipo 2, generalmente es de los adultos, y generalmente es ¿por qué? Porque se han engordado. Cuando se van engordando los adultos, les puede dar este tipo de diabetes. En cambio, el niñito es porque ha tenido alguna destrucción de sus células en el páncreas y no fabrica insulina. Esa es la diabetes tipo 1, llamado dependiente de la insulina. ¿Por qué? Porque como no fabrica, tenés que ponerle insulina en inyectables. En cambio, esta otra no. Esta lo que tenés que hacer es dar medicamentos para que los receptores puedan otra vez hacerle caso a la insulina. O hacerlo enflaquecer, que también es su remedio, ¿no? Sigue siendo acá páncreas, ovario y testículos. Eso van a producir hormonas como los estrógenos, la progesterona, la testosterona, que es la hormona masculina. Hay otro tipo de células endocrinas también en el tubo digestivo, que están asociadas con el intestino. También hay en el árbol respiratorio, y a todo eso se llama el sistema endocrino difuso, que no es tan importante, por eso es lo que no les vamos a dar. Eso no lo saltamos. Y ahí acabó este capítulo de endocrino. Entonces vayan ya leyendo. Seguramente la siguiente semana les voy a avisar, les voy a subir el examen otra vez a la plataforma de estos temas de histología, ¿ya? Hagan una lista más bien y mandan al grupo la lista de lo que ya hemos avanzado para que yo vea qué es lo que nos falta y pueda programar bien el examen. Fíjense lo que ya hemos avanzado, me hacen un listado y me lo mandan al grupo, ¿no? Para que yo, en base a eso, prepare las preguntas. Doctor, solamente el título de cada tema que hemos avanzado, ¿verdad? ¿Cómo? El título nada más de cada tema, ¿verdad? No, claro, solo el título nada más de cada tema. Ya en histología, digamos, en histología, tema 1, no te desconectes, o introducción, allá, así van poniendo los títulos nada más para que yo en base a eso saque las preguntas, ¿no? Por ejemplo, sangre no hemos hecho todavía, el retículo anterior no hemos hecho, ya, hay muchas cosas que no hemos hecho, pero muchas que también ya hemos hecho. Entonces, esas que ya hemos hecho, vamos a poner al examen, y las que no hemos hecho, explicamos para que entre al final, junto con esto del segundo parcial. Si no hay más preguntas, vayan a estudiar y a tomar su API. Y estén atentos para cuando les pase yo la señal de que van a entrar a buscar el examen. Le va a estar, pues no le sale como han hecho en el primer parcial, eso. Y al final vamos a dar solo de histología. No va a entrar embrio. Buenas noches, jóvenes. Vayan a tomar su API. Doctor, una pregunta. Dígame.
Mejor dicho, nos va a avisar una semana antes para dar el examen, ¿no? O para subirlo a la plataforma. Claro, yo esa ya, no tan una semana, porque no tengan mucho tiempo también, ¿no? Pero claro, les puedo decir una semana antes para que ustedes se programen y vayan leyendo. El examen va a ser para horas, siempre para las horas que tenemos clase, ¿no? Para que no haya cruce. Por eso no se dejen poner exámenes en nuestras horas. Ni lunes ni miércoles no pueden dejar que los otros docentes pongan exámenes a esa mi hora. ¿Listo? Eso cuiden. Bueno, jóvenes, nada más. A tomar su API. O doctor. Recording stopped.